Quiero que lo que compartamos, tener el compromiso de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, de que será retransmitido, será profundizado, será meditado primeramente, profundizado y luego retransmitido, porque creo que estamos tocando cuestiones que tienen mucho que ver con lo eterno, y qué bueno que lo eterno lo podamos propagar, sí, que podamos ser canales de propagación de lo eterno. En realidad lo somos, así nos diseñó Dios para que lo seamos, pero qué bueno que podamos asumirlo, entenderlo y llevarlo a la práctica, porque cuando nos constituimos en lo que somos, o sea, Dios nos constituyó, pero nosotros resolvemos serlo, empieza a pasar algo. En nosotros empezamos a ver mejor a Dios, y hacia afuera empezamos a llevar claridad acerca de quién es Dios. Y lo que necesita este mundo es claridad acerca de quién es Dios. Pero para eso tiene que ser tenemos que tener claridad nosotros. A veces me encuentro hablando con personas acerca de Dios, pero no me queda muy claro de qué Dios estamos hablando. Y qué bueno que podamos tener en claro del Dios en el que estamos, con el que estamos tratando, del Dios del que estamos tratando. Estamos metidos en una vida que es indestructible, una vida que es imparable, una vida que es indetenible. Pero para conocer esa vida, primero hay que conocer el Señor de esa vida. Si no conocemos al Señor de la vida que portamos, no vamos a conocer nunca a Dios, o mejor dicho, no vamos a conocer la vida si no conocemos al Señor de la vida. Dios es Padre porque es dador de vida. Él retransmitió su vida en nosotros, pero necesitamos conocerlo a Él para conocer la vida de Dios. Y con estas canciones, no solamente con las canciones, sino con la palabra, trabajamos en función de que podamos tener dimensión de Dios. Yo creo que una de las cosas que le ha pasado, no a la iglesia celestial, esa está en la gloria y ahí estamos todos metidos nosotros, pero sí a la iglesia terrenal, a las congregaciones. Lo que nos ha pasado es que creo que hemos perdido dimensión de quién es Dios y de su magnitud y de la magnificencia de Dios. A veces cantamos majestad, pero no tenemos en claro ni siquiera lo que es la palabra majestad y mucho menos lo que es Dios como majestad. Yo los invito a todos a volver a leer libros o empezar a leer escrituras como el Apocalipsis, como cosas que ha hablado el profeta Ezequiel, pero no para que se me vayan al lado apocalíptico del asunto y sean personas que estén pensando en la segunda venida del Señor, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, sino para que empiecen a leer con detenimiento la descripción que hacen esas personas, el apóstol Juan, lo que hace el profeta Ezequiel acerca de lo que era Dios. De hecho, la primera canción que cantamos viene de la Biblia, no es que un autor de la canción se le ocurrió decir poderoso, no era esa, era otra. Era esa, ¿no? Sí, era esa. No es que se le ocurrió a uno que dijo, oh Dios, qué poderoso es. No, está en la Escritura. Pero el que lo escribió verdaderamente vio el poder de Dios. Cuando la Biblia dice ojos de fuego, no es una canción poética. Ojos de fuego, porque te quema por dentro lo que estás viendo. No podés ser igual después de haber visto a Dios. No podés ser igual después de haber visto la dimensión de tu Dios. Tu vida no puede seguir siendo la misma, porque querés ser transformado con eso que está siendo refractado. Dios te está mostrando quién es. Entonces, cuando hablamos nosotros de la fe, estamos hablando de el sistema operativo de Dios para activarnos a nosotros a verlo a Él. La fe no es para otra cosa que no sea para ver a Dios. Porque la fe es Dios mismo dándose a conocer y abriéndonos los ojos para que nosotros lo podamos conocer. Dios es tan bueno que ha decidido que lo conozcamos y nos ha dado la fe para eso. Ahora, está en nosotros sacarnos, como la Escritura bien lo dice, despójense de todo peso y del pecado que asedia,
y corran la carrera. ¿Qué carrera? Carrera para conocerlo con más detenimiento y claridad a Dios. Esa es la carrera que nosotros tenemos. Si lo conocemos bien, lo daremos a conocer bien y tendremos vidas, matrimonios, familias saludables, conociendo la plenitud y la potencia del Señor. Así que de eso se trata, amados, de eso se trata la fe, de eso se trata la evidencia, y vamos por el 5 ya me parece, ¿no? ¿Sí? Y ahí llegaremos hasta donde haya que ir, porque necesitamos entender que la evidencia de la que hablamos no es la evidencia de que Dios puede hacer cosas, aunque sí ocurre, sino que es la evidencia de quién es Dios, de quién es Dios. Y mirá, o lo vamos a ver o te lo hago ver a los empujones, pero vamos a ver al Señor con claridad, lo vamos a ver claramente, porque mirá, tu vida y mi vida depende de cuánto veamos del Señor. No depende de cuánto haga Dios, sino de cuánto veamos de Él. Porque cuando vemos el Dios que tenemos, empezamos a dimensionar la vida que tenemos. Esto le pasaba a los apóstoles, por eso Pablo iba y decía, yo no vine acá a hablarles. Pablo decía, Reina Valera dice, no vine con palabras de humana sabiduría. Está muy linda la parte poética. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Miren muchachos, si Pablo estaría acá en este momento, diría lo que te voy a decir. Muchachos, yo no lo vine a chamullar. Yo les vengo a hablar del poder de Dios, pero te vengo a hablar de quién es Dios. Y porque lo vi, yo me lo encontré. Y yo era el más capo de todo, A mí del caballo no me bajaba nadie. Ah, no, dijo Dios, ahí lo tenés. Así quedó Pablo, rendido, esclavo, un tipo que esclavizaba, terminó esclavo del Señor. Un tipo que era preso de sus pasiones, un tipo que tenía todo, decidió perderlo todo con tal de conocerlo en profundidad a Él hasta el último día de su vida. Eso no puede ser alguien que recibió el Evangelio de chamullo. Eso no puede ser alguien que recibió palabritas, porque Pablo se la sabía toda la Biblia. Lo que le faltaba saber es lo que iba a escribir él. O sea, nosotros tenemos todo completo. Pablo no dijo, como dije yo, no lo dije yo, o sea, sino que Pablo era una Biblia andante. ¿Por qué? Porque él había conocido. Al que nadie lo podía tocar, lo bajaron de un ondazo y de repente empezó a conocer la plenitud de ese Dios. Y eso es lo que los movía a estos tipos. Santiago, Judas, no el que era amigo de lo ajeno, sino el otro Judas, los escritores, Pedro vio al Señor caminando en la tierra y lo vio y bueno, y se familiarizó tanto con ese Jesús terrenal que hasta le quería dar consejo. No te acostés a tal cosa, no vayas a la cruz. O sea, porque se familiarizó demasiado. Ahora, cuando Pedro lo vio resucitado, no fue el mismo Pedro nunca más. Cuando lo vio en gloria, cuando lo vio en majestad, no, ninguno de ellos. Entonces, amados, si hubo gente que estuvo dispuesta a morir, no fue por un fanatismo religioso. Estuvieron dispuestos a morir porque vieron algo. Vieron a alguien. Entendieron la razón no solo para vivir, sino para morir. Ellos se iban de esta tierra, dice la Escritura, se sostuvo, hablando de Moisés, como viendo al invisible, como viendo algo que era fuera de lo común, algo que no se puede describir con palabras. Y estamos en un mundo muy humanista que trata de racionalizar todo y meter a Dios adentro de su cajita de mente y meter a Dios dentro de su manera de ver la vida. Y meter a Dios dentro de sus conceptos, dentro de sus principios morales y no morales. Gente que termina diciendo y justificando el pecado y justificando su manera de accionar. Y bueno, pero, porque gente, yo los entiendo, gente que no vio a Dios. Y por eso Dios, en su amor, en su misericordia, nos permite tener la posibilidad de acceso a la fe para que con la fe podamos verlo con claridad a Él. Y después de la fe vendrá la gracia, y eso es para otra prédica. Pero la gracia no es una licencia, la gracia es la potencia de Dios para seguir siendo transformados. Es el único poder que tenemos para ser transformados, y a través de la gracia Dios se mete cada día con más intensidad en nuestro interior. Por eso, amados, les presento la evidencia. La evidencia, o sea, la fe, al principio
¿Quiénes han oído de los que están acá? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo dirías al monte. Y después tenés, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y ahí vamos todos para la derecha. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y todos para la izquierda. Los que recién comienzan en el Evangelio no la tienen esta, pero así éramos, estábamos sentados. Y la montaña se moverá, se moverá. Y ahí íbamos nosotros, moviendo la montaña. Después salía de ahí, te venía la factura del gas y decía, ¡ay, Señor! ¿Pero no cantaste recién que les iba a mover la montaña? O sea, ¿te puede una factura de luz? ¿Pero cuál es el tema? Era de Dios de letra. No era Dios de pacto, como lo cantó otro más adelante. Era Dios de letras. Era Dios de Job antes de conocerlo. De oídas te conocía. Entonces, la fe viene a nosotros, es verdad, como lo dijo el Señor Jesús, como un grano de mostaza, como una semilla. Ahora la pregunta es, ¿entendemos lo que significa la fe como una semilla? Porque si vos te pones a analizar las cosas que damos por sabidas, pero nunca nos detenemos a decir, ¿para qué significa esto? Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay demasiadas vacas sagradas que tenemos adentro, que nunca generan impacto en nosotros, pero que bueno, las decimos y no contradecimos por las dudas, a ver si después se enojan, me retan y me echan de una congregación. Amado, la fe como un grano de mostaza o como una semilla, que es el estadio inicial de alguien, la fe cuando viene a alguien, dice que es una semilla porque es algo que comienza. Eso es lo que está ejemplificando el Señor, no es una semilla. O sea, yo quiero decirte algo, disculpen los eruditos en teología, pero la iglesia no es un cuerpo. Pero Pablo trató de ejemplificar de alguna manera para que nosotros entendamos lo que es la iglesia. Pero la iglesia es indescriptible. Hay una manera de tratar de que nosotros podamos verla y entenderla, pero cuando vayas y Dios te permita ver la iglesia, no vas a ver una cabeza, un pulmón, un intestino, no vas a ver eso, porque eso no. Pero para que nosotros lo podamos ver, la iglesia no es una novia, aunque está representada como una novia. Pero no es una novia, es lo que se les permitió ver a ellos, como para describirlo de alguna manera. ¡Wow! Esta gloria, yo la tengo que describir. Y ahí el Señor le tiró de sí que es novia y vieron novia. Pero es algo mucho más majestuoso que lo que nosotros podemos describir con palabras. No podemos describir la iglesia como un edificio, aunque la podemos. O sea, no podemos creer que la iglesia es un edificio, aunque en la Escritura nos habla de que es un edificio. Vos y yo no somos una piedra, bueno, no sé, pero eso cada uno correrá por su cuenta. Pero teóricamente no somos una piedra viva, somos personas que nos expandimos, pero no es que te vas a hacer un globo, así que es Cristo que se expande en nuestro interior. Tenemos que entender que son figuras para que entendamos, pero no son realidades. Cuando dice la fe como una semilla, dice ¿cómo? Una semilla. No dice que la fe es una semilla. Es como una semilla. ¿Y qué es una semilla? Empieza a través de una semilla el proceso inicial de lo que en el futuro será una planta o un árbol. La semilla es un árbol que recién comienza. Entonces Cristo no es una semilla, aunque lo hemos descrito como el grano de trigo, pero no es una semilla. No es un grano. Imagínate, el Señor, ¿qué es el Señor? Un grano. ¿Qué Dios tenés? El Dios grano. No es eso, pero se lo describe de esa manera para que quede claro. Entonces, la fe como semilla es la fe que recién comienza. De eso se trata cuando la Escritura nos habla de que la fe es como un grano de mostaza, como una semilla, es estado de principio, es estado de comienzo. ¿Y eso qué significa? Que al principio vemos poco, pero vemos algo. Vos, cuando hablas de semilla, no decís, mirá qué pedazo de árbol. No, decís semilla. Pero sabés que tarde o temprano eso será un árbol. Entonces la fe, en su estado primario, se la describe como semilla,
porque es el comienzo de lo que empezamos a ver de Dios. Por eso hay mucha gente que llega al Señor y no entiende mucho. Y el peor error que se puede cometer es que esa persona, en vez de empezar a profundizar en el conocimiento de Cristo, que continúen abriendo sus ojos al entendimiento. Pablo, vos fíjate que no oraba para que la gente pueda leer una Biblia. Pablo oraba y decía, alumbra los ojos de su entendimiento para que puedan ver. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que podamos ver, no que en el estadio inicial nos pongamos a leer. Si hay algo que ha tapado el entendimiento de Dios, es querer conocer a Dios a través de un libro, que no está mal, pero si primero no es el Espíritu alumbrando, lo que va a terminar ocurriendo es que la letra va a terminar matando. Dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Qué es la letra mata? Que mucha letra te termina separando de la realidad de Dios. Entonces terminamos con una realidad escritural, teológica, correctamente doctrinal, pero no tenemos una realidad vivida de Dios. Y eso es lo que nos ha pasado por tiempo y tiempo y tiempo, y ya no debe ser más así entre nosotros. Nuestro esfuerzo tiene que estar centrado en que conozcamos mejor a Dios, que la semilla que hoy es visión casi microscópica acerca de Dios empiece a aumentar y esa visión nos transforme el entendimiento de tal manera que cada vez dimensionemos más a Dios y seamos transformados a la imagen de lo que estamos dimensionando. ¿Qué? ¿No hay que leer más la Biblia? No, todo lo contrario, porque ahí está la certificación de que lo que decimos es verdad. ¿Se entiende? Entonces la fe en su estadio inicial es, mira, yo te lo resumo, es una semilla porque vemos poco. De eso se trata. Y no está mal ver poco al principio. El problema es que cuando veo poco, decir que veo mucho. ¿Y con qué se empieza a tapar muchas veces este veo poco? Con sueños, con dones, con visiones. Hay gente que ve poco de Dios, pero sana enfermos. Hay gente que ve poco de Dios, está su fe en estado de semilla, y ahí es donde está una de las grandes confusiones. Creer que porque milagros ocurren a través mío, yo tengo mucha fe. Y ahí es donde se confunde todo el mundo, porque los milagros son cosas que se le ocurren a Dios. Tenga fe o no tenga fe, podés ser un 4 de copa de la fe, pero Dios a través tuyo puede hacer algo por alguien. Y a través mío, no me dejen afuera de esto. Que alguien predique lindo, que predique bien, no quiere decir que su fe haya aumentado. ¿Cuál es la evidencia de que la fe aumenta? Yo vi mejor a Dios y me dejo tratar cada vez más por su gracia para ser transformado a su imagen. Que alguien cante lindo y haga llorar a la gente no significa que tenga mucha fe. Que alguien tenga visiones no significa que tenga fe establecida. Simplemente hay un don que está funcionando. Porque con la fe viene todo el combo. Con la fe viene todo Dios. En la semilla de lo que sea está lo que va a ser al final el árbol. Como decíamos recién, y tampoco estoy en la clase de botánica, pero es así. En la semilla está todo. El tema es que porque aparece en un brote, yo no puedo decir que ya está el árbol. ¿Hay manifestaciones? Sí, pero son manifestaciones de Dios. La fe en aumento se evidencia en una persona que está siendo transformada y que se deja transformar por el Espíritu. Porque después de la fe, vos tenés un libro o un capítulo completo en Hebreos 11 hablando de la fe. Hebreos 12 arranca, continúa, pero también seguís leyendo y arranca con la disciplina del Señor. O sea, alguien que vio por la fe es alguien que obviamente se va a dejar disciplinar por Dios, o sea, discipular por el Espíritu para ser transformado en lo que Dios diseñó. No es que la fe me va a complementar todo lo que yo quiero que pase, sino que la fe me lleva a que la gracia me pueda transformar en aquello que Dios diseñó. Y para eso se necesita disciplina. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Bien, me encantaría decir alguna pregunta por acá, pero bueno,
Pueden hacerlas las preguntas, no hay problema. Después vamos a ver si tengo ganas de contestarlas, pero que las pueden hacer, ustedes las pueden hacer. Por la fe, una de las cosas que empezamos a ver, ¿cómo nos damos cuenta que la fe está aumentando en nosotros? Porque por la fe, una de las cosas que comenzamos a ver es que nos percibimos, nos damos cuenta que nosotros fuimos insertados en un contexto global y eterno. O sea, nos damos cuenta que nosotros, desde lo eterno, éramos salvos antes de pecar. Antes de que empecemos a pecar, antes de que Adán peque, nosotros ya éramos salvos. El pecado de Adán no activó la maldición de Dios. El pecado de Adán activó el plan redentivo de Dios. Cuando las tinieblas creyeron que habían hecho caer al hombre para siempre, Dios le estaba diciendo, no, lo que hiciste fue activar la salvación del hombre. Lo que ya estaba en lo eterno se activó. Entonces, por la fe entendemos que nosotros, antes de que empiece a ensuciarse la mente humana, antes de que el hombre sea declarado pecador, retiren el hombre declarado pecador, antes de que el hombre sea declarado pecado, porque así fue declarado el hombre pecado, Dios ya lo había salvado, Dios ya lo había limpiado, Dios ya se había reconciliado, Dios ya lo había amado con amor eterno. Lo único que había que ocurrir es que se entienda que el regreso a casa iba a ser a través de Cristo. Pero por la fe empezamos a ver ese contexto eterno y también nos vemos en un contexto global. Mi vida es parte de una cadena. Ya no soy yo. Dios me metió en un nosotros. Dios no me metió en un yo. Y yo y vos y yo y nosotros dos y somos, eres la niña de mis ojos. No, amado. La niña de sus ojos es la iglesia. No yo. Si yo estoy dentro de la iglesia, soy parte de la... Es como que una pestaña diga, soy el ojo. O sea, ¿sos parte del ojo? Sí, pero no sos el ojo. ¿Se entiende el punto? ¿Soy claro? Bien. Por la fe nos vemos como una cadena mucho más grande que nosotros mismos. O sea, nos vemos como eslabones de una cadena y no nos vemos como eslabones individuales. Si verdaderamente en el primer estadio de la fe es gracias Señor porque me amaste a mí. Pero cuando la fe empieza a crecer nos vemos como eslabones de una cadena. Se empieza a clarificar un poquito el entendimiento y yo me doy cuenta que mi vida no es más mía, sino que es parte de una cadena. Entonces, entiendo que voy a ser recompensado por mantenerme como eslabón de una cadena y no como eslabón a secas. ¿Cuántos han visto una cadena alguna vez? ¿Sí? Todos hemos visto una cadena. Esa cadena que viste está compuesta de eslabones. Ahora, ¿para qué sirve un eslabón? Si no es para constituir una cadena. Un eslabón solo no sirve para nada. ¿Qué vas a decir? ¿Qué eslabón? No, te voy a llevar un eslabón a mi casa. No, vos te querés llevar una cadena. No me van a robar el auto, la moto porque pongo el eslabón al lado. No, lo que hace que no te roben algo porque está la cadena. Entonces, por la fe nos vemos como eslabones de una cadena, pero también entendemos que vamos a ser sostenidos y recompensados por mantenernos como eslabones de una cadena y no como eslabones aislados. La recompensa de Dios hacia sus hijos viene por cuánto permanecen siendo eslabones de una cadena, no cuando son eslabones aislados. Ojo con eso. Hay gente que dice, Dios me bendijo, Dios me dio. Y a veces hay cosas que recibimos que no vienen de Dios y es para mantenernos como eslabones y no ser parte de una cadena. Y al creer que viene de Dios, Dios respalda que sea un eslabón solito ahí por el mundo.
Y Dios viene y dice, no, sos parte de una cadena. ¿Pudieron ver la iglesia en la cadena? Son figuras. Ay, pero no dice la Biblia que la iglesia es una cadena. Son figuras. Y cuando nos vemos como eslabones de una cadena, ahí aparece la parte del contexto eterno y global. Porque no somos eslabones de una cadena en Mar del Plata, en esta geografía chiquitita que tenemos acá, sino que somos parte de una cadena que comprende la iglesia mundial, pero también somos parte de una cadena que comprende la iglesia desde la cruz para acá adelante. Somos coterráneos y compañeros de milicia con Pablo, con Pedro, con Santiago, con Juan, con Judas. Somos coterráneos porque pertenecemos a la misma tierra, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los de Hebreos 11, más los que aparecieron después de la cruz. Somos todos parte de la misma cadena. Pablo es tu mentor, como el mío, pero también es tu hermano y parte de la misma cadena. Apareció en la historia en un momento, nosotros aparecimos en otro, pero somos parte de lo mismo. Y cada eslabón de la cadena se supone que aparece en la tierra con más fortaleza que el primer eslabón. Porque la luz va en aumento. Y la luz en un momento desapareció, pero la luz está volviendo a la iglesia para que puedan verse como Dios los ve. La fe nos permite ver que nuestra participación en la historia es como la gota del océano. Nuestra participación en la historia es tan importante como cada gota de un océano. Pero ¿qué pasa si al océano le sacás todas las gotas? Tac, 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 se termina el océano. O sea, es necesaria. Es una gota, pero es necesaria. Esa gota, porque el océano no sería el mismo si no estaría esa gota. Por la fe empezamos a ver esa globalidad, esa eternidad. Y por la fe vemos que Dios determinó que veamos todas estas cosas para activarnos hacia una vida apasionante. Estas son las cosas que vieron estas personas que recién comenzaron a caminar en la fe. Y se activaron a una vida apasionante. Se vieron como en el contexto global de lo necesarios que eran en la historia, sin creerse superiores a nadie, pero entendiendo que sin ellos la historia no sería la misma. La fe, cuando entendemos esto, cuando nos damos cuenta la dimensión que tiene nuestra vida para la historia, para el propósito eterno, para el plan de Dios, amados, ¿sabés lo que empieza a pasar? En vez de, si es la fe la que te lo permite ver, ¿sabés lo que empezás a ver vos? Que vos no podés. Y yo empiezo a ver que yo no puedo. Por la fe empezamos a darnos cuenta que las cosas son menos posibles para mí, para nosotros, y son posibles solamente para Dios. Entonces la fe nos evidencia, en primera instancia, lo primero que empieza a evidenciar la fe, a darnos como evidencia, es quién es Dios. Y no me voy a cansar de hablar esto. ¿Saben por qué? Porque la fe viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va activando. Y aunque vos digas, pero yo estoy viendo nublado, pero la fe te está activando el entendimiento a conocer a tu Señor, a conocer a tu Dios.
En primera instancia nos va a dar evidencia de quién es Dios, pero en segunda instancia y casi en paralelo empezamos a tener evidencia de quiénes somos nosotros. ¿No te pasa? Y si no te pasa, hermano, vení y vamos a orar porque tiene que pasar, pero ¿no te pasa que vos decís, yo no puedo estar haciendo esto? Yo lo he dicho en alguna que otra oportunidad. Cuando la fe se activa, te das cuenta que no serví ni para pecar. Porque te da esta bronca pecar. Ni disfrutás. Que me gusta hacer esto, pero no lo disfruto. ¿Qué pasa? Porque ya la fe te mostró que fuiste diseñado o diseñada para otra cosa. La fe empieza a hacernos ser conocidos como fuimos conocidos por Dios. Antes había cosas que no te daban culpa y hoy te da culpa hacerlo. Antes no te importaba nada y ahora decís, no puede ser que no me importe. La fe no habla de quiénes vamos a ser. A lo sumo te puede decir la fe qué vas a hacer, pero dentro de quién sos. La fe no te va a decir, y serás. A lo sumo te dirá, y harás. Pero nunca te va a decir, y serás. Porque la fe, lo primero que te evidencia es quién sos, no quién vas a ser. Porque la fe no son acontecimientos futuros lo que nos muestra. La fe nos muestra la realidad de lo que pasó en el principio, antes de que el mundo fuera. Y empezás a ver tu diseño. Por eso que te da bronca pecar. Por eso que te da bronca hacer cosas que no tenés que hacer. No es por el cargo de conciencia. Si a veces no hay nadie mirándote. O mirándome. A ver si... Me vine de negro para que no se piense que estoy inmaculado, ¿sí? Amados, tenemos que darnos cuenta que la fe nos activó para darnos cuenta de quiénes somos. Por eso querés preguntar todo. Por eso no le querés errar y preguntás. Porque no querés estar fuera de quién sos. Y vos por ahí no te das cuenta que es por eso. Te lo vengo a notificar. Es por eso. Porque no querés dejar de ser quien Dios dijo que sos. Y tu cuerpo, todo tu ser interior empieza a disfrutar de quién sos. Y te empieza a decir, no te vayas para otro lado porque me está gustando esto. Te hace acordar de quién sos realmente. Eso es lo que hace la fe. Es la evidencia de quién es Dios, pero al toque de quién somos nosotros, en Él. La fe nos notifica, es una notificación judicial de quién sos y de quién soy, de quién somos. La fe activa en nosotros lo que se dijo desde el principio. Lo que desde el principio se habló. El Señor decía, mas en el principio no fue así. Y cuando hablaba del principio, no estaba hablando del principio con Adán y Eva, estaba hablando del principio de Él, el Padre, el Hijo, y todo este diseño que se manifestó en ellos. Es difícil para la mente humana entender que el Señor Jesucristo nos dio a luz. Estaba embarazado de nosotros y nos dio a luz. Es difícil entenderlo para la mente, pero eso fue lo que ocurrió. Y tampoco sé si el Señor en lo eterno le llama embarazo, pero ustedes me entienden. La fe nos permite ver para hacer lo que desde el principio se dijo. Recién lo decía, por la fe somos salvos del yo personal, del yo quiero hacer, del a mí me gusta. Nos salvaron, nos rescataron de ahí antes de que el mundo fuera. Decirle a alguno que tenga cerca, fuiste salvo del pecado antes de que el pecado se manifieste. Te voy a decir una locura que pasó y que por la fe la empezamos a ver. Fuimos rescatados del secuestrador antes de que nos secuestre. O sea, lo dejaron como para que se crea que nos secuestró.
pero fuimos rescatados del secuestrador antes de que el secuestrador nos venga a secuestrar. El problema es que hay gente que se enamoró del secuestrador y no del libertador, porque nunca vio al libertador, solo conoció al secuestrador. Y el secuestrador nos secuestró durante tantos años que nos metió demasiadas cosas en la cabeza. Entonces estamos acostumbrados a vivir como secuestrados y no como libres. Pero bienvenida a la fe que nos empieza a hacer ver cómo vivir como verdaderamente libres. La fe activa nuestra realidad profética en el corazón. Lo que desde el principio se dijo, lo que hablábamos recién. Ahora bien, al madurar, esa realidad profética que está en el corazón activa, se empieza a activar en la mente. Por causa de la realidad profética que ya fue impuesta en el corazón, se hizo uno con nosotros. Eso, al madurar, al permitirle a la gracia que abunde en nosotros, por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Pero tiene que haber una necesidad nuestra de que la gracia abunde en nuestra mente. A eso se le llama madurar, al aumento de la gracia en nosotros. Cuando esa gracia empieza a abundar en nuestra mente, empieza a anidar en nuestro cerebro. Y ahí todos los pensamientos y las maneras de accionar son transformadas. Eso es lo que empieza a ocurrir. Empieza por la fe, pero después empieza a desarrollarse. Empieza en el corazón y se empieza a desarrollar y empieza a tomar la mente. Y cuando toma la mente, empieza a tomar el cerebro, que es el órgano que distribuye la manera que tenemos nosotros de pensar para vivir. Pensamos con la mente, pero la realidad es que la mente le transmite información al cerebro. Cuando el cerebro es transformado por la gracia, las personas empiezan a cambiar de manera de vivir. Por eso es quitarle los obstáculos a la gracia. ¿Querés vencer un vicio? Quítale los obstáculos a la gracia para que se manifieste. Porque el vicio está en el cerebro. Es el cambio de la manera de pensar. Y eso no lo puede hacer un hombre. Eso solamente lo puede hacer la manifestación de la gracia en alguien. Cuando la Escritura dice puesto los ojos en Jesús, ¿lo tienen? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Es lo que está diciendo es, hay una meta, no se distraigan, hagan lo que hizo Jesús. Había una meta y no se distrajo en función de esa meta. Él dice en la Escritura que estaba lleno de gracia y verdad. Y todos lo leemos, todos lo sabemos y hasta lo hemos cantado. Lleno de gracia y de verdad. Ahora, esa gracia y esa verdad se manifestaron cuando el grano se rompió a partir de la cruz y se exportó hacia donde se tenía que exportar, hacia donde estaba destinado que se tenía que exportar, que era a su iglesia. Estaba lleno de gracia y de verdad. Hablaba palabras de gracia, hablaba verdad, pero eso solamente se dio a conocer después de la cruz. Cuando el Señor te llamó, te encontró, te llamó y vos acudiste a ese llamado, no fue el que te predicó, sino fue la gracia manifiesta. Lo que ocurrió en la cruz, que se expandió desde y hasta la eternidad. Por los siglos esa gracia sigue cautivando a las personas, porque salió de donde tenía que salir. Cuando nosotros definimos ir hacia donde tenemos que ir, la gracia, es imposible que no se manifieste en nosotros y desde nosotros. Hagan lo que hizo Jesús. Mirá al que tenés cerca, decile, hacé lo que hizo Jesús. Y decile esto, viví para lo que naciste. Eso de estar enfocado, amados, vivir para lo que nacimos. Hagan lo que hizo Jesús, vivan para lo que nacieron. ¿Cómo soluciono este problema familiar? Viví para lo que naciste y vos vas a ver a Dios manifestándose en la cuestión familiar. Pero viví para lo que naciste, no para solucionar problemas.
Vos y yo no nacimos para solucionar problemas familiares. Vos y yo no nacimos para solucionar problemas matrimoniales. No nacimos para solucionar problemas personales. Nosotros nacimos para oír al que ya resolvió todas las cosas en la cruz. Vivir para lo que nacimos, y eso hará que se manifieste su gracia en todo ámbito de administración. El proceso de la fe, sabemos, comenzó con el nuevo nacimiento. Como dice la Escritura, nacer de arriba. O como dicen en otros pasajes, con la regeneración. Había que volver a nacer. Era imposible. Era imposible para la vida que llevaba el hombre poder tener la vida de Dios en él si no volvía a nacer. ¿Y cómo se vuelve a nacer? Creyendo. Así que si creíste, volviste a nacer. Esto lo hemos hablado, pero no está mal que lo afirmemos y lo recontrafirmemos. Cuando Pablo le escribió a nuestro amado Tito, ¿no era para vos que te escribió Pablo? Sí, el apóstol, sí, ¿viste? En el verso 3, vos lo sabés de memoria porque fue para vos, pero en el 5, Pablo te escribió en griego. Acá vamos a leer la versión NBI nosotros, así que perdón, Tito, si tenemos alguna incorrección. Dice, Él nos salvó. O sea, que quede claro, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia. Mirá alguno que tenga cerca que si no hiciste nada, te salvaron por pura gracia. Es un regalo, la salvación ha sido una... Pero tampoco podemos menospreciar el regalo, ¿sí? Porque costó mucha plata ese regalo. Ese regalo costó nada más y nada menos que toda la sangre del Señor. De eso se trata la salvación. Dice, nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Ahí está el nuevo nacimiento. Y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea, no solo nos hace nacer de nuevo, sino que nos hace nacer de nuevo a una nueva especie. Nos hace nacer, ahí está el lavamiento de la regeneración. Nos hace nacer de nuevo perdonándonos todos los pecados, pero en realidad todos los pecados son el fruto de lo que se ve. De donde cuando dice que nos salvó del pecado es que nos sacó de todo un sistema antidios que no nos permitía ver y contemplar a Dios. Ese es el perdón. El perdón fue un traslado a una dimensión. A la dimensión Cristo. Ese es el lavamiento de la regeneración. Dios no nos podía aceptar si no nos salvaba. Entonces Él dijo, como no los puedo aceptar, los voy a salvar, los voy a lavar para que delante mío siempre estén sin mancha y sin arruga. Y como el hombre me va a fallar, resisto, dijo Dios, a verlos con mis ojos. Los voy a ver a través de los ojos del Hijo. O sea que voy a ver al hombre a través de un ojo. Ve a Dios, tiene un ojo que se llama gracia y otro que se llama verdad. En el de verdad dice lo que somos. En el de la gracia nos da los instrumentos, nos da las herramientas para hacer lo que somos. Tenía que decir por lo menos un guau. Y dice de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Hay una nueva especie en la tierra, la iglesia del Señor. ¿Sabe qué? Sos parte. En los que creen, esa realidad ya está consumada. Si alguna vez creíste al Evangelio, esa realidad está consumada porque Cristo resolvió consumarla en la cruz. O sea que el Evangelio lo que nos transmite a nosotros por la fe, porque el Evangelio habla por la fe,
El Evangelio lo que nos transmite a nosotros por la fe es la notificación judicial de esta realidad. Porque Dios es un Dios jurídico. Dios emite sentencias judiciales. Dios no habla y queda al viento. No, Dios dijo, son una nueva especie en la tierra. Eso es un mandato judicial que se lo anunció a todo lo creado y a nosotros por el Evangelio. El problema es que a veces vivimos como otra especie. Entonces, cuando empezamos a entender, Dios deja de ser una ilusión. Dios deja de ser algo lejano. Dios deja de ser algo inexistente. Y empezamos a verlo como un amor verdaderamente inexplicable. Es un amor que se nos insertó en el corazón. No hay manera de explicar el amor que se te insertó en el corazón. Pero yo sí quiero que el Señor te permita experimentarlo. Que se limpie todo lo que se tenga que limpiar y yo pueda experimentar por la fe, por la evidencia, pueda tener la evidencia del amor inexplicable de Dios manifiesto hacia el hombre. Hay un libro que, bueno, tiene diferentes traducciones porque es un libro que es un escritor americano, norteamericano, estadounidense, para más datos. Y el libro se llama El escándalo de la gracia. Está escrito por un ex ateo que, con la finalidad de demostrar que Dios no existe, empezó a investigar sobre Dios y lo cruzó la fe y empezó a conocer la gracia y empezó a darse cuenta y empezó a hablar de Dios y se encontró en un momento envuelto por el amor de Dios y esa persona terminó defendiendo como nunca antes en su vida había defendido la potencia de Dios. Y mientras les hablo trato de acordarme cómo se llama, pero ya se los voy a decir. No el libro, sino el autor. Bueno, no me quiero detener ahí porque si no... Amados, ¿qué tenemos que entender? Que lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. Al corazón de Dios, nuestro espíritu responde al amor de Dios. Y es tan maravilloso lo que hace Dios que no te das cuenta, pero te cautiva y su espíritu responde a su corazón. Y el espíritu le dice a Dios, vení, porque nunca había algo tan maravilloso. Y el espíritu resucita y el espíritu vuelve a vivir. De eso se trata, nacer de nuevo. Eso ya ocurrió. Tu corazón y el corazón de Dios y el mío y el de Dios son uno. En el Espíritu somos uno con el Señor. Ahora, necesitamos que eso se traslade a la mente para poder conocer con más profundidad al Señor y permitirle la transformación que Él ha dispuesto que nosotros tengamos. O sea que lo que van haciendo, o sea, una cosa es lo que ya nació de nuevo, pero lo que van haciendo a la realidad espiritual es nuestra mente. Va siendo regenerada, va volviendo a nacer a la realidad espiritual. Por eso cuando yo a lo que le quiero decir que sí, pero sé por la convicción de mi corazón que le tengo que decir que no, le digo que no, ahí le estoy habilitando los canales al Espíritu para que se manifieste en la mente. Y el Espíritu Santo se manifiesta en la mente y esa mente empieza a ser transformada a la imagen de Dios. Por eso, amado, no tenés que dar fruto. Dar fruto de Cristo es la consecuencia de la transformación que se va produciendo. La fe le notificó ya a nuestro espíritu el nuevo nacimiento. La fe le dice claramente a nuestro espíritu, hay una realidad que vos no conocés. Y eso se lo va trasladando a la mente. La mente va oyendo el eco. Hay una realidad que no conoces. Hay una realidad que vos no conocés sobre vos. Porque estás
acostumbrado a la realidad que conoces, pero hay una que no conoces sobre vos. Y yo te la vengo a notificar. ¿Y cómo te la notifico? Por el Evangelio. Eso le dice el Espíritu de Dios a nuestro interior, a nuestro espíritu. Te vengo a notificar mi realidad por el Evangelio. Por eso decimos Evangelio. Por eso es buena noticia. El Espíritu dice, estaba muerto, me di cuenta, qué buena noticia, ahora estoy vivo. Y eso todo nuestro ser empieza a darse cuenta. Estoy vivo. Alguno decía, ¿estás vivo? Decirle a alguno. Y a otro preguntarle, ¿estás vivo? Esa realidad nos dice que por Cristo ya no somos esclavos del pecado. Esa realidad me lo dice. Vos ahora podés decidir, ya no sos esclavo del pecado. El pecado, recuerden, es todo un sistema antidios que está alrededor nuestro y que por causa de lo que ocurrió con Adán, ese pecado se trasladó a todas las partes de nuestro ser, pero cuando el Espíritu vive, el Espíritu empieza a notificar que ya no sos esclavo. ¿Por qué éramos esclavos? Éramos esclavos porque no podíamos ver. Ahora sí podemos ver. Ahora sí podemos tomar decisiones. Ahora sí podemos decidir. Dios abrió la puerta de la cárcel, amados. El pecado ya no tiene autoridad ni gobierno sobre nuestro presente y mucho menos sobre nuestro futuro. El apóstol Pablo esto lo describe diciendo, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Ya está. Ahora, entendido esto, solucionado el problema del pecado, necesito un subtítulo. Quiero ir al asunto titulado Los pecados. Pues resuelto el pecado, entendiendo que eso está resuelto, vamos a los pecados. Y a veces creemos que el pecado y los pecados son lo mismo. Los pecados son lo que se ve, el síntoma de una raíz llamada pecado. Entonces, cuando la mente opera dentro de un sistema de muerte llamado pecado, obviamente se manifestarán los pecados. Porque si no es como decir, tenés fiebre y eso es tu enfermedad. No. Cuando uno habla de los pecados, independientemente de entender la raíz, está hablando de los síntomas de una enfermedad, pero no está hablando de la raíz. Entonces nosotros tenemos que entender que los pecados son los síntomas. Por eso la Biblia los describe como obras de la carne. ¿Qué son las obras? Las obras del pecado. ¿Y dónde se alojó? En la mente. Hay algo que quiero aclarar antes de ir a este punto. ¿Cuántos quieren solucionar los pecados? No levanten la mano. Hágame. Amados, hay algo que quiero decir antes de ir al punto central. Porque si algo nos permite la fe, es estar atentos. Para que el pecado no gane señorío sobre nosotros. Porque dice que no se va a enseñorear, pero yo me puedo someter. ¿Por qué les dije todo lo que les dije recién? Porque ustedes tienen que conocer su realidad espiritual y yo tengo que conocer la mía para no irnos detrás de otras realidades. Si yo no tengo con qué comparar y siempre voy a ser esclavo de la única realidad que conozco. Ahora, cuando tengo con qué comparar, ahí empiezan los problemas para la realidad distorsionada, porque ya puedo ver. Entonces no es tan fácil distorsionar a uno que ve que a uno que no ve. Ayúdame a predicar, así vos le das paz al que tenés cerca. Decile esto, lo que está en la mente no son pecados.
Hay gente que se acusa por lo que tiene en la mente, lo que está en la cabeza. Se acusa, se limita, se condena, se tortura. Y yo quiero decirte algo, que es bueno y también puede ser una mala noticia. Los pensamientos te van a venir toda la vida. Mientras estés en esta tierra, vas a tener pensamientos. O sea, ese pensamiento instinto asesino que tenés sobre tu esposo o tu esposa, lo vas a tener. ¡Ay, qué bueno! El tema es que no lo maté ni la matés. Decí conmigo, mientras esté acá, no es pecado. Porque ¿sabés qué astutas que son las tinieblas? Y los pecados de pensamiento. Amado, es muy astuto. Las tinieblas para condenar son muy astutas. Porque por algo se llama el acusador, el fiscal. El fiscal siempre está buscando pruebas para meterte preso. Aunque no encuentre, va a buscar. Sospecho que usted se rascó la cabeza. Un piojo, o sea... Pero el fiscal va a estar buscando. Entonces el piojo suyo usted lo entrenó para que mate a la persona. Siempre el fiscal va a estar buscando algo para condenar, para culpar. Pero el Señor no. El Señor nos dio un abogado. Nosotros todavía tenemos y vamos a tener pensamientos anti-Dios en la mente. Porque estamos acostumbrados a esos pensamientos. Y esos pensamientos se clasificarán de acuerdo a la estructura de vida que tuviste, a la vida que tuviste y a las cosas que viviste. No todos van a estar pensando en meterse en una página pornográfica, pero quizás el que tiene eso no tiene la cuestión de las drogas. El que tiene la cuestión de las drogas no tiene la cuestión del juego, y así sucesivamente. Pero el que no tiene ninguna de las tres cosas es un iracundo que se enoja y vuela todo. Cada una de las cosas están clasificadas, porque si hay algo que hace el pecado o ha hecho el pecado es clasificarnos conforme a una manera estructurada de vivir para que reaccionemos de acuerdo a cuando quiera activar algo, nosotros salgamos detrás de eso. Pero la realidad es que mientras esté en la mente, no tiene sobre nosotros autoridad ni poder. Aunque te va a querer llevar a vivir conforme a lo que está ahí, no la tiene todavía. ¿Cuándo se manifiesta la autoridad y el poder? ¿Cuándo le entrego el poder? Cuando ejecuto. Ahí quedo esclavo. Quedo esclavo del que fui libre. No es esclava de la pornografía la persona. Amados, la persona no es esclava de la cocaína. La persona no es esclava del juego. No es esclava de la ira. No es esclava de las obras de la carne. No. La persona es esclava del pecado. Porque se automete dentro de una cárcel. No sé si se dice automete, pero quedó lindo y ustedes lo entendieron. Claro, porque a veces creemos que el problema son los pecados. No, es todo un sistema. Es todo un sistema anti-Dios. Así que mirá a alguno que tenga cerca, decirle, no te tortures con los pensamientos. Sé que hay pensamientos que son una tortura, pero no te tortures, no dejes que te torturen. ¿Y qué tengo que hacer en ese momento? Amado, en ese momento llenate de Dios. No ponga una prédica mía porque te va a torturar, pero hace algo que tenga que ver con una realidad eterna. Si Dios nos dejó herramientas, nos dejó palabra, nos dejó la Biblia, nos dejó canciones. Cuando vengan los pensamientos a torturar y a quererte hacer accionar, hay una parte que es la previa. Yo quiero decirte que hay una parte que es la previa. Es la previa. No es la previa, no estoy hablando de esa previa. Hay una parte que es la previa. ¿Sabes lo que pasa en la parte previa? Te quema la cabeza. Y adentro empezás a sentir. Porque estás por hacer algo que todo tu interior sabe que si haces eso, vas a quedar esclavo. Pero la mente te dice, no, descomprimí por acá. Descomprimí, hacelo. Y eso quema.
Pero también hay todo un sistema dentro tuyo que te dice, no, porque te vas a esclavizar y vos sos libre. Vos fuiste diseñado para otra cosa. No te dejes nublar nuevamente el entendimiento. Ahí es el momento clave. Ahí es el momento clave. Por eso en ese momento, llama a un líder, llama a un coordinador. Vos tenés la posibilidad de ser firme contra las acechanzas del pecado. Dice la Escritura, sométanse a Dios, resistan al diablo como sistema de influencia y huirá. Hay un momento que hay que resistir. Que no te vendan el evangelio de, ay, todo lo hace el Señor. No, hay un momento que hay que resistir. Porque quiero hacer algo. Los pensamientos de Dios combaten con los nuestros. Los que están en el corazón combaten con los que están en la mente. Para que no hagamos lo que verdaderamente queremos hacer, que es la voluntad de Dios. Y eso lo tenemos que saber. ¿Sabes por qué quiero ser claro y específico con esto? Aunque tenga que terminar dentro de 5 minutos y el bosquejo quede para la próxima predicación, o no, después Dios dirá. ¿Saben por qué? Porque a veces creemos que todo lo que nos pasa a nosotros solos. Ay, seguro que el pastor no tiene estos pensamientos. ¿Cuándo yo podré tener otros pensamientos? Amado, tengo iguales o peores. Nada más que son diferentes. Cada uno conforme a su concupiscencia será tentado. Entonces, no te tortures con la concupiscencia. Resistí, pero no te tortures. Ahora tampoco, ay, no puedo más. No, sí, podés, parate, firme, orá, declará. Cuerpo, no naciste para esto, naciste para otra cosa. Obedeces al Espíritu, obedeces al Señor, obedeces a la palabra. La palabra dice que yo nací para hacer la expresión de Cristo en la tierra. Así que te callás, se cierran los pensamientos. Yo no me voy de acá hasta que los pensamientos de Dios no gobiernen sobre los pensamientos de la carne. Ahí no te deben poner bravo. Y vas a ver cómo los pensamientos de Dios se empiezan a manifestar. Pero tené paz, no sos el único que le pasan las cosas. Todos somos tentados conforme a lo que concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Y bueno, de lo que tenemos exceso. Nos hemos alimentado mal mucho tiempo. Hemos hecho poco ejercicio espiritual, muchos años. Bueno, eso está. Cuando digo mucho tiempo y muchos años me estoy refiriendo no solo a nosotros, porque venimos con una herencia de pecado gobernando a la humanidad. Así como Dios es corporativo, el pecado también es corporativo. Así como Dios nos encadenó a los primeros de la iglesia, de la cruz para acá, y también nos encadenó a Abraham, Isaac, Jacob, como decíamos, el pecado nos encadenó a Adán, nos encadenó a Caín. ¿Viste cuando alguien dice, oh, qué tremendo lo que hizo Caín? Vos también estabas ahí, dice el Señor. Nos encadenó a Noé, no cuando Noé hizo el arca, sino cuando Noé... ¡Ay, qué terrible Noé! Por eso, mira, Noé te muestra algo. Una de las peores cosas que nos puede pasar es quedarnos disfrutando de los triunfos y las glorias pasadas. Aquí hay que estar atentos siempre. Siempre. Hoy, ayer una reunión, prediqué, se cayeron todos, se cayeron hasta las paredes, tremendo lo que pasó del Espíritu. ¿Y vos te crees que eso es? No, mañana viene igual, porque el pensamiento está. Adán fue crucificado en la cruz, o sea, el cuerpo de pecado está muerto, pero nos dejó los cassettes, los CD, los videos, los libros, está todo en la mente. Y eso es lo que tiene que ser transformado a la imagen del Señor. Así que, solucionado este asunto, entendido este asunto, dice Juan, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuánto están en la iglesia hace más de 2 años? En la iglesia evangélica, más de 2 años. ¿Cuántos se han sentido un poco torturados con esto de confesar? A ver, yo quiero ver, lo tengo que confesar. Y David dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos.
estoy acá, tengo que confesar. Y va buscando gente para confesar. Y como no encontrás por ahí, te va al cura y le decís, bueno, le vengo a contar. Como no te ve, ¡ay, ya confesé! Se ríen porque saben de lo que hablan. Confesar tiene poco que ver con la medida de confesar que tenemos nosotros en la mente. Si hay algo que hace el pecado como sistema anti Dios, es distorsionar cada palabra que dicha desde Dios es efectiva, pero dicha desde una mente de pecado o gobernada por el pecado y no transformada por la gracia, amados, son palabras condenatorias. Entonces, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa confesar los pecados? Decir la verdad, llamar a las cosas por su nombre. Eso significa confesar. Cuando yo digo, Señor, no puedo, no estás diciendo la verdad, no estás llamando las cosas por su nombre. Decí la verdad, no quiero. Decí la verdad. En tu corazón todavía está, o en tu mente todavía está, las ganas de hacer lo que querés. Y no te condeno, pero vamos a hablar la verdad si lo querés solucionar. Eso dice el Señor, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, llamamos las cosas por su nombre. Decí conmigo, si llamo las cosas por su nombre, si digo la verdad, vamos a leerlo todos juntos. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, acá hay dos cosas. No es que Dios me limpia. Si confieso, se habilita la limpieza. Del pecado ya me limpió. Pero los pecados son los que nos ensucian. ¿Y qué ensucian? La mente. Eso es lo que hacen los pecados. Y eso no hay instrumento humano que lo pueda resolver. El hombre no puede resolver ni el pecado ni los pecados. Solamente la potencia de Dios puede hacerlo a través de su gracia. Pero tiene que haber una activación. Confesar. Confesar viene de la palabra homologar. ¿Qué significa homologar? Homologar es certificar algo. En el sentido de la expresión que dice el apóstol Juan acá, homologar significa decir en la tierra lo mismo que se dijo en el cielo. Por la fe, yo puedo decir en la tierra lo mismo que se dice en el cielo. ¿Y qué se dice en el cielo? Y esto es para cuando confesamos sabiendo lo que se dice en el cielo. O sea, yo no confieso teniendo miedo al juicio de Dios que me va a condenar. Yo confieso para volver en sí y ser lo que se dice en el cielo. ¿Y qué se dice en el cielo? Fui esclavo del pecado, pero hoy le creo al Señor para ser libre. El del cielo, vos lees y dice, eras esclavo del pecado. Hoy créeme, así sos libre. Para que puedas continuar naciendo a mi vida. Porque te diseñé para que seas parte de mi vida y la expreses. Amados, no todo el mundo está habilitado para homologar en la tierra lo que se dice en el cielo. Solamente los que han creído en el Señor y que por su gracia Él los salvó. Considérate un privilegiado de poder hablar lo que en el cielo se dice. Después dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. En una versión dice para perdonarlos y acá dice nos los perdonará. Es lo mismo. La expresión ahí habla de una condena que alguien debía pagar.
Cuando Dios habla de perdón, está diciendo, vos estabas condenado y tenías que pagar tu condena. Pero por causa de mi hijo, yo ya se la facturé a él. A vos, si confesás, te permito vivir en la libertad que mi hijo te entregó, porque a él le imputé el pecado. Cuando dice, fíjate que dice, perdonará y limpiará. No dice solamente perdonará o solamente limpiará. Cuando está hablando de limpiarnos, habla de una mancha que alguien debía eliminar. Amados, si no fuera por la limpieza que produce el Espíritu Santo, después de confesar, nosotros no podríamos tener comunión con Dios porque estaríamos manchados constantemente. Pero cuando confesamos, se activa la deuda que teníamos que pagar. La fe nos hace ver que está paga. Y la mugre que nos tiramos encima, la fe nos hace ver que está limpio. Eso te saca la carga, pero te da responsabilidad. Te saca la culpa, pero te hace responsable de tus acciones. Cuando el Señor le limpia los pies, con esto termino. ¿Cuántos han oído esa expresión, el Señor limpiándole los pies a los discípulos? Le limpia los pies como señal, primero de Él como siervo. ¿Pero siervo para qué? Para limpiar. Porque cuando caminaban la tierra, no estaba asfaltado el camino. Ellos caminaban. Y por donde caminaban pasaban los camellos. Por donde caminaban pasaban los caballos. Ustedes me entienden. Y no tenían botas Nike, última generación, sandalias. Cuando el Señor les dice, vengan que les voy a limpiar los pies, ¿saben cómo estaban esos pies? Entonces el Señor les lava los pies, y mientras les lava los pies, era la figura de decirles, ustedes no pertenecen a esta mugre. Ustedes no tienen nada que ver con esta mugre. Ustedes no tienen nada que ver con este sistema. Ustedes no tienen nada que ver con el pecado. Ustedes no tienen nada que ver con la miseria. Ustedes son lavados. Simplemente, yo los voy a lavar constantemente para que no vuelvan a ser esclavos de esta mugre. La limpieza de los pies fue una separación. Ellos se vieron separados. Él estaba mostrándole que estaban separados del sistema pecado. Ese lavar los pies tiene que ver con eso. Por eso habla de que alguien debía eliminar la mancha. La mancha se va eliminando constantemente. Dios limpia. Decirle a alguno que tenga cerca, Dios limpia. Pero hacete responsable, porque no vaya a ser cosa que en algún momento dejemos de confesar o no tengamos tiempo para confesar y terminemos presos de alguien que no tiene autoridad para secuestrarnos. Esta limpieza, este perdón era imposible para un hombre. Porque siempre se necesitó un justo. Nadie que esté sucio puede limpiar un sucio. Pero se necesita un justo, alguien limpio de todo pecado. Y ese fue el Señor. Para el hombre era imposible. Pero ¿qué dice la Escritura? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El pecado, ¿sabes qué hizo? El pecado hizo creer que el hombre podía tener posesiones o podía no acceder a posesiones, a tener casa, a tener auto, y que Dios, porque hace todo posible, se lo iba a dar. Eso es lo que tergiversó el pecado. Cuando dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, es la salvación, no las cosas. El hombre puede tener una casa trabajando,
No es imposible tener una casa, no es imposible tener un auto, no es imposible tener algo. Lo que es imposible es que el hombre pueda ser limpio, mantenerse limpio de pecado o de los pecados, limpio y mantenerse limpio para vivir en el sistema de Dios. Es imposible para el hombre resucitar por las de él, y sí es posible para Dios. De eso se trata la limpieza, de eso se trata que era imposible. Decí conmigo, para Dios siempre fue posible. Quiero decirte que no importa la mugre en la que estés, para Dios siempre fue posible. Y eso tiene sonido eterno. Eso no para. Ese es el amor de Dios manifiesto. Es Dios incluyéndonos en su sistema de vida. Es Dios incluyéndonos en su amor. Es Dios incluyéndonos en su gracia. Es Dios incluyéndonos en una pasión indescriptible para vivir. Es Dios dándose a conocer. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Lo que era imposible para ustedes fue posible para Dios. Sigo predicando 1 hora. Amados, tengo una carga enorme desde hace mucho tiempo, y es que la iglesia pueda conocer a Dios. Y algo que parece tan simple termina siendo muy complejo cuando la mente se atrofia con cuestiones del presente, con cuestiones temporales. Cuando la mente tiene expectativas de Dios que no son las que Dios pretende que tengamos. Por eso yo quisiera que ahí donde estás, en el lugar que estás, vamos a hacer una oración simple. Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte. Ya nos diste la posibilidad, la fe lo dijo. Porque sabemos que si te conocemos, Señor, nos conoceremos tal como fuimos conocidos. ¿Sabes que empiezo a notar que hay escamas que se caen? Hay cosas que se caen. Me viene la palabra, es una palabra burda, pero es así, grela, que es mugre acumulada. Se cae. Se cae. Y donde había esa mugre, hay amor de Dios manifiesto. Hay gracia dándose a conocer. Hay pensamientos que empiezan a torcerse a la vida de Dios. La palabra de Dios transforma los pensamientos. Empezás a tener evidencia de quién es Dios. Evidencia, y esto se empieza a trasladar, y te vas a encontrar con personas que no van a saber ni por qué quieren conocer a Dios. Estate atento, estate atenta, porque va a pasarte. Hay transformación que se empieza a producir. Señor, gracias. Se caen cosas, se caen pensamientos que estaban arraigados, agarrados a las mentes, y por la palabra de Dios esos pensamientos que hacían que la mente esté tomada por el pecado, esos pensamientos caen bajo la potencia de la presencia de Dios. Dios mismo, porque la vida de Dios que nos recorre es Dios mismo en nuestro interior, dándose a conocer. La mente está siendo alertada, está siendo llevada a un conocimiento de Cristo que no tenía. Hay una potencia que se manifiesta, es Cristo mismo, es Cristo mismo. Hay personas que quizás se están resistiendo porque sus pensamientos están diciendo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo? Dejá, soltá la manera de cómo lo vas a hacer. Permití que el Espíritu te diga cómo Él lo quiere hacer. Resolvé lo que está resuelto. No nos está pidiendo el Señor que hagamos cosa nueva, sino que es lo que siempre fue. Está resuelto, está resuelto. Hay vidas que están siendo soltadas en este momento. Se suelta la mente. Se suelta la mente, el corazón de Dios triunfa sobre los pensamientos humanos. Humanismo está siendo
está siendo absorbido por la gracia de Dios. Pensamientos humanistas, pensamientos de terrenales, sabiduría animal, terrenal y diabólica, está siendo gobernada por el amor profundo del Espíritu, dándose a conocer en el hombre. Dios está siendo conocido. Celebro, Señor, que tu vida está siendo conocida. Tu vida siendo conocida en nosotros. El alfa, el omega, el principio y el fin no serán solo palabras, sino que será una realidad en nosotros, que todo empieza y termina en Cristo. Mi mente se ensancha, nuestra mente se ensancha a todo lo que Dios la creó para que se ensanche. Pensamientos escondidos que estaban deteniendo el funcionamiento de aquello para lo que fuiste creado. Pensamientos que estaban escondidos, esos pensamientos aparecen, la luz los alumbra. No querés ser así. Y es imposible por las tuyas que dejes de serlo. Pero declaramos, Señor, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. El yo está crucificado. El yo está clavado en la cruz. Y lo que quedó del yo, por la fe lo identifico. Y por la vida de Dios es absorbido. Cristo en mí, es su vida en mí. Oh Señor, esa potencia que te resucitó de entre los muertos es la misma potencia con la que nos llevaste con vos en gloria. Y la mente es notificada de eso. Es la potencia Cristo. Se evidencia por la fe. Vemos, por la fe oímos y por la fe lo manifestamos. Es verdad que montes caen. Es verdad que pensamientos que parecían gigantes sucumben ante la potencia de Dios. Hay personas que podían estar diciendo: esto es ingobernable para mí, y es verdad, pero hoy la palabra te dice que cuanto menos vos hagas y más le permitas hacer a Él, lo ingobernable es gobernado por lo eterno. Empezamos a ver que las cosas son menos posibles para nosotros y son tremendamente posibles para Él. Se rompe. Si la fe no provoca que algo se rompa, no es fe. Si la fe no provoca que pensamientos sean perforados, no es fe. La fe está haciendo en algunas mentes como el trabajo de esa persona que tiene que poner un clavo, un tornillo en una pared o en una superficie dura. Personas van a visualizar y vivir esto, y esa persona agujerea, esa superficie es agujereada y se pone ese tarugo en la superficie, y atrás va el tornillo, atrás va el clavo. Eso está empezando a ocurrir. Por la fe nuestra mente empieza a ceder
a la luz que comienza a entrar del Espíritu. Es por la fe. La palabra está siendo creída. Aún en aquellos que creíste que nunca iban a creer. Quiero decirte algo. Hay personas en tu casa que ya están creyendo al Evangelio. Y ese creer se va a manifestar en estos días. Porque la fe que está operando en nosotros nos está desbordando y está llevando a otros a conocerlo. Dios está haciendo su trabajo en la tierra. Y nos está enviando a nosotros. Estén atentos, amados, porque Dios está haciendo su trabajo en la tierra. Pensamientos están cayendo, familias enteras. Por la fe. Alguien que decide creerle a la fe es alguien que no quedará nunca igual. Alguien que decide creerle a la fe vivirá en esta tierra con la dignidad del Hijo manifiesta, y donde pase será terreno que se transformará en terreno santo. Alguien que le cree a la fe tendrá todos los recursos físicos, espirituales, materiales, financieros, emocionales para desarrollar en la tierra el motivo por el cual fue puesto en ella. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, hemos orado, amada iglesia, pero sé que esta oración es corporativa, esta oración no es individual. Esta oración golpea a la iglesia para que sean abiertos los ojos a una mayor dimensión, a una mayor medida de Dios, pero también permeará y esos ojos mostrarán la vida de Dios en otros. No importa si supiste cómo orar o cómo no orar, la oración es corporativa. Es una oración que si la creemos se manifestará. El Hijo creyó al Padre y su gracia y su verdad se manifestaron en la tierra. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tengamos un momento de oración, de meditación en el Señor, meditando en sus pensamientos, meditando en su palabra, meditando en su verdad, meditando en su gracia. Meditamos en tu palabra, Señor. Nueva canción está saliendo del corazón de Dios. Es la canción del Hijo.